Según la Biblia hay 3 tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Primero tenemos la 1. Muerte espiritual. Es la separación de Dios. Veamos lo que la Biblia nos dice en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora vemos la siguiente muerte 2. Muerte física. Es la muerte de nuestro cuerpo físico. También en Romanos 5:12 nos dice al respecto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por último tenemos la 3. Muerte eterna. Son los lanzados eternamente en el lago de fuego. En Apocalipsis 20:13 al 15, dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dadas todas estas citas bíblicas, entendemos que, por la gracia y la misericordia de Dios, no todos vamos a pasar por estos 3 tipos de muerte. Nadie puede evitar la muerte espiritual, porque no depende de nosotros. Es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva. Toda persona nace en este mundo en el estado de muerte espiritual. Pero algunos de nosotros, hemos recibido el perdón de nuestros pecados que Dios ofreció en Cristo, y de esa manera ya no hay más razón para estar separados de Dios. Juan 11:25 al 26 nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Al recibir a Cristo como Salvador, entonces resucitamos o nacemos de nuevo espiritualmente, y en estas condiciones jamás llegaremos a experimentar la muerte eterna. Es mi invitación a que aceptes ese sacrificio de Jesús en la cruz, muerte que fue por tu pecado y el mío. Muerte que fue por tu pecado y el mío. En Romanos 5:8 la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También, vemos que en Juan 3:18 la Biblia nos dice: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la solución se nos presenta de esta forma en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y finalmente Romanos 10:9 al 13 nos declara que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Espero haberles sido de bendición.